económica. Maximiliano, bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer sin dudas con una noticia muy importante que tiene que ver con una rápida acción del ministro de Economía en un contexto de una brecha cambiaria que estaba generando serios inconvenientes. ¿Cómo analizás la medida anunciada en el día de ayer? Mira, Fernando, las medidas que tomó esta semana el Ministerio de Economía marcan la gravedad de la crisis. Y la crisis está en un momento, te diría, muy pero muy delicado, porque lo que queda al desnudo es que el Banco Central está sin dólares. Está con un mínimo de reservas netas de dólares contantes y sonantes. Esto es producto de todo lo que viene pasando en los últimos años y que se agravó desde junio-julio del año pasado, antes de la llegada de Sergio Massa, pero también es producto del impacto que está teniendo la sequía en la disponibilidad de dólares, ¿no? 20.000 millones de dólares menos se esperan en la cosecha de este año. Y sobre todo porque el gobierno, cuando estaba en una situación muy delicada el año pasado, hizo el Soja 1 y el Soja 2, que significó adelantar la liquidación de parte de los stocks que había en los campos, es decir, adelantar dólares que tendrían que ingresar en esta parte del año, con lo cual estamos verdaderamente, más allá de la sequía climática, en una sequía total de dólares. Ante esa situación, no son muchas las alternativas que tiene el Ministerio de Economía. Está tratando por todas las formas de evitar el peor de los escenarios, que es que en algún momento tenga que devaluar el tipo de cambio oficial, y como estamos ya con una inflación del 100% anual, eso es un camino de ida. Puede ser que un salto cambiario provoque una disparada de la inflación adicional y nadie sabe bien cómo se para eso, cómo se frena ese proceso. Por eso Massa ha dicho que no va a devaluar, que el tipo de cambio oficial va a seguir por detrás de la inflación, devaluándose todos los días, pero sin un salto brusco. Pero para que eso se pueda llevar adelante, también tiene que evitar que se disparen los dólares financieros, los dólares libres, el dólar blue, el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación, los dólares que usan las empresas para dolarizarse. Y lo que había pasado esta semana es que esos dólares ya estaban bordeando los 400 pesos y en el caso del contado con liquidación había superado los 400 pesos. Como el Banco Central no tiene instrumentos para intervenir en esos dólares, entre otras cosas porque no tiene dólares en las reservas y porque el FMI precisamente le prohíbe que pueda vender dólares en la brecha cambiaria, en los dólares libres, para evitar que esos dólares se disparen todavía más, Massa tomó una decisión drástica esta semana, que es utilizar los bonos denominados en dólares que están en el Fondo de Garantía del ANSES, para que esos bonos se puedan vender en el mercado a bancos y compañías de seguro y de esa manera intervenir en los dólares financieros y en la brecha cambiaria. En los últimos 2 días eso dio resultado, eso bajó esos dólares financieros de 400 pesos a 390 el contado con liquidación, está cerrando la semana hábil, y 375 pesos el dólar bolsa, pero igualmente la situación es muy delicada porque en última instancia se está tratando de frenar los dólares libres sin dólares. Y ese proceso es muy difícil y todo va a depender de que en abril empiecen a entrar dólares al Banco Central de la cosecha gruesa y vamos a ver cuál es finalmente la previsión final y los dólares que ingresan, si va a haber un Soja 3, si efectivamente el Ministerio de Economía puede conseguir fuentes adicionales de financiamiento de dólares genuinos, contantes y sonantes, ya sea de organismos multilaterales o algún préstamo bilateral o parte del swap con China, es decir, conseguir algún financiamiento adicional con China. Todo eso se va a definir dentro del próximo mes. Ahora, quiero decir algo finalmente respecto a esta medida drástica, que insisto, debe tomarse con mucho cuidado y es muy importante que en los próximos días se siga explicando cómo funciona esto, porque en última instancia hay que tratar de dar certidumbre, porque si vos tomás una medida para tratar de frenar los dólares financieros, pero no aparecen dólares genuinos detrás, y bueno, va a ser muy difícil frenar los dólares financieros con una inflación del 100%, y se puede generar más ruido donde no hay ruido, por ejemplo en el sistema bancario. Claro. Los depósitos en pesos están tranquilos, los depósitos en dólares están tranquilos, pero si se empieza a hacer ruido con medidas todas las semanas, eso puede generar algún ruido
y generar un problema adicional de salida de depósitos que hoy no está ocurriendo. Ahora, se ha generado también mucho ruido respecto a si esto perjudicaba a los jubilados porque se estaban liquidando los bonos de la ANSES en el mercado. En realidad, esos bonos que la ANSES vende en el mercado a los bancos, a las compañías de seguro, son bonos que valen $25 cada $100. Es decir, son bonos que están a una paridad del 25%, entre otras cosas porque tienen un riesgo muy grande de default, que en el futuro el Estado no los pague. Y eso se explica porque justamente no hay dólares para pagar bonos en dólares. El Tesoro, el Ministerio de Economía, va a compensar al ANSES con bonos en pesos ajustables por tipo de cambio e inflación, lo que dé más alto en los próximos años, más una tasa de interés muy generosa. Es decir, que para el fondo de garantía, para los jubilados, en última instancia el riesgo sigue siendo siempre el mismo, si el Estado va a pagar o no, y que haya un papelito en dólares o un papelito en pesos que tiene mejores condiciones, porque si se dispara el dólar te va a pagar el tipo de cambio oficial disparado, y si se dispara más la inflación te va a pagar la inflación, o sea que en última instancia puede terminar siendo incluso más favorable para la ANSES. Generó toda una discusión respecto a si esto perjudicaba a los jubilados al fondo de garantía. Lo que yo sí creo es que acá hay un tema muy delicado, que es que al sector público consolidado, tanto la ANSES como el Tesoro, es decir, a todo el Estado argentino, estar vendiendo estos bonos que tienen una paridad de 25 de cada 100 hoy, es decir, están en precio de liquidación, bueno, claramente es un perjuicio para el Estado, no para los jubilados en particular, que el Tesoro los va a compensar con bonos en pesos en mejores condiciones, pero sí para el Estado, porque lo ideal sería en este momento que el gobierno, el Estado, si tuviera dólares, está recomprando esos bonos, no vendiéndoselos a los bancos. Porque dentro de 7 años, en 2030, cuando venzan esos bonos, el Estado los va a tener que pagar a 100 más los intereses, a 104, a 105 dólares, lo que hoy vale 25 dólares. Claro. Y por eso, hace un mes y medio, el Ministerio de Economía anunciaba un programa de recompra de bonos, y hoy en la desesperación y la urgencia está vendiendo los bonos. Pero pasando en limpio, esto desnuda que la situación es muy frágil, que el gobierno no puede ni devaluar ni dejar que se disparen los dólares financieros, y ha encontrado un instrumento, por lo menos en el cortísimo plazo, en las próximas semanas, para estabilizar esos dólares financieros. Y más allá de la discusión de los jubilados, que insisto, el riesgo sigue siendo el mismo, que es el riesgo de default que tiene el Estado argentino, lo que sí es toda una discusión de fondo y que marca la desesperación que hay en la política económica, es que se está entregando deuda pública a un valor muy bajo, vendiendo en este momento, y eso no es una operación que sea beneficiosa para el Estado. De hecho, eso eleva la deuda pública en manos de acreedores privados, la deuda pública en dólares. En otro momento, el kirchnerismo hubiese hecho una bandera en contra de este tipo de medidas, que es aumentar la deuda con el sector privado en dólares, pero claramente la necesidad es la que está primando hoy. Lo que se está tratando de evitar es una espiralización del dólar, y sobre todo detrás del dólar, de la inflación, que ya está corriendo por arriba del 100% anual, Fernando. Maximiliano Montenegro, como siempre, con mucha claridad para hablar justamente de esta situación económica que vive el país. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Fernando. Nos encontramos en el próximo encuentro. Buen fin de semana. Chau, chau.